Ay, Dios mío. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Hola, hola, ¿cómo están? Estoy recortando apenas, soy un caso perdido. Claro, corresponde. Perfecto. Está claro. Bueno, lo que les pido ahora es que anoten una frase. Anoten una frase, que es la introducción, precisamente. Esta frase dice lo siguiente. El diseño humano es para no reconocer a ninguna otra autoridad más que la de la propia alma. Esta es una realidad espiritual que conduce luego a la definición de un ser humano como Wipidil, único e irrepetible, ¿no? Poderoso, inmortal, divinamente inteligente y libre. Estas condiciones del ser humano es necesario respetarlas. En esta época, sobre todo, porque el enfoque es que uno busca afuera, cuando la búsqueda es interna, ¿no? Es decir, la revolución grande que está ocurriendo es la exploración del espacio interior, porque esto nos indica que somos seres íntegros, unidades íntegras, que tienen como único mandato en esta época ser felices. Y el método para acceder al conocimiento adecuado para ser feliz es la pregunta. Por eso mandé la figurita de la pregunta hoy. En la época de la civilización atlante, los dioses caminaban entre los hombres, pero ahora no. Todos los dioses están guardados, es el Kali Yuga. Entonces, se inauguró por medio de Sócrates y del Nuevo Testamento el método de la pregunta. La Biblia dice pregunta y se te responderá, busca y encontrarás, golpea y se te abrirán las puertas. Generalmente uno no pregunta, ni busca ni golpea, porque cree que sabe, digamos. Entonces queda, digamos, relegado al método de aprendizaje instituido para el planeta Tierra, que es el método B, de patadas en el culo, ¿sí? Porque uno cree que sabe y elige mal o hace mal las cosas, generalmente con la poca capacidad de, digamos, de percepción
de la realidad. Y el mismo uso cerebral, que es el 5% en esta época, nuestras percepciones son limitadas y las interpretaciones de esas percepciones son mucho más limitadas. Entonces lo más probable es que cuando elegimos, elijamos mal. Y si uno elige mal, digamos, el diseño de la vida es un método inexorable de premios y castigos. Si uno elige bien, es feliz, sanito y vive mucho tiempo. Si uno elige mal, sufre y se enferma y se muere antes. Entonces, el sistema de premios y castigos no, digamos, es muy preciso. Entonces, uno tiene que conocerlo para darse cuenta de qué significa vivir encarnado en el planeta Tierra. Entonces, la primera frase que ustedes anotaron, que es que estamos diseñados para no reconocer a ninguna otra autoridad más que la de la propia alma, es decir, toda la metafísica revelada indica que el maestro de un individuo es la propia alma hasta la tercera iniciación, es decir, hasta el nivel de que uno, si tiene suerte y elige bien, llega a ser un mago blanco, como Jesucristo, ¿no? Entonces, este diseño en épocas en las que los dioses no caminan entre los hombres es muy interesante cuando uno tiene, digamos, que resolver crisis. Y lo permanente en la vida actual es la crisis. Entonces, cuando uno afronta una crisis, ¿a quién le pregunto cómo resolverla? En una época en la que Zeus no está disponible, Júpiter tampoco, Afrodita menos. Entonces, la vida está tan bien organizada que para reconocer la crisis tenemos la astrología científica y para saber a quién le preguntamos qué hacer en el medio de la crisis están los oráculos. El oráculo más perfecto es el juego de la transformación, que es muy reciente, es del siglo pasado y está disponible por poco dinero. Y en el caso de ustedes, gratuitamente. Porque alguien les mandó todas las cartitas. Entonces, lo que vamos a hacer no es el juego completo, porque uno hace una pregunta al juego de la transformación y el alma responde en el plano físico, en el plano emocional, en el plano mental y en el plano espiritual. Pero como no, digamos, como no tenemos el juego completo y como eso nos llevaría mucho tiempo, entonces usamos la carta natal para conocer cuáles son nuestras principales crisis y reconocerlas también, porque si uno puede estar inmerso en una crisis y no tiene la más pálida idea de que lo constante es la crisis, que también es un diseño, lo permanente es la crisis, porque no importa en qué nivel
uno opere, siempre viene la crisis. Entonces, esto hay que reconocerlo también. Uno cree que está seguro, pero no, digamos, la seguridad, la única seguridad que existe es espiritual, pero como estamos acostumbrados a buscar afuera, donde la seguridad no existe, y menos en esta época de, digamos, de cambio de civilización, de fin de ciclos muy importantes y de la posibilidad concreta de funcionar de manera distinta, es importante conocer o reconocer las crisis y hacer la pregunta a nuestra alma. Y con la astrología científica y el juego de la transformación tenemos dos instrumentos perfectos hasta que logremos otros niveles de funcionamiento, como el de Mago Blanco o el de Cristo resucitado, que es la etapa, digamos, próxima a partir de la felicidad. Entonces, el diseño de un ser humano consiste en, primero, ser feliz, después ser un mago blanco y finalmente vencer a la muerte. Este es el diseño de la espiritualidad humana, ¿no? Está en el ABC. Entonces vamos a... yo les comento cuáles son las crisis principales, veo la carta de cada una de ustedes y después, en función de eso, pueden preguntar de qué manera resolver la crisis por medio del juego de la transformación, que es el único que no tiene intermediario, porque todos los otros juegos necesitan el conocimiento de la filosofía china, de Confucio, o de las runas, o de la filosofía egipcia con el tarot. Pero este no, este es más adecuado para Occidente de una manera muy notable, porque, digamos, se basa en el principio de sincronicidad, ¿no? Es decir, la personalidad que normalmente es ignorante y pelotuda, según Buda, le hace la pregunta a su propia alma. Y el alma, por medio del principio de sincronicidad, responde por medio de 3 juegos de cartas. Esa es la idea. Entonces no hace falta conocer nada, sino simplemente tener los 3 mazos y, digamos, hacer la pregunta, que es lo más difícil, porque en realidad uno cree que sabe, entonces no pregunta. Si lo más difícil es hacer la pregunta. Nosotros creemos que sabemos, entonces, y no sabemos un carajo de lo que es la vida ni cómo resolver nuestro problema, porque si no seríamos felices y no estaríamos en Lejaim intentando buscar de qué manera ser felices, por ejemplo, ¿no? Es decir, mi experiencia con todas las cartas de Lejaim es la misma, es decir, a la pregunta que sos feliz, todo el mundo responde que no, porque sufre por 1000 razones distintas. Entonces no es feliz, no irradia amor desde su sol interno, por ejemplo, sino que se pelea, discute, etcétera. Todas las cosas que hacemos normalmente, sobre todo en una cultura profundamente materialista. ¿Qué tal Adriana Jiménez? Llegó. Bueno.
Entonces, vamos a usar, Hola, ¿cómo estás? Ahora no ¿cómo me se llama? funciona esto, pero bueno. Bueno, vamos a usar estos dos instrumentos, que son la astrología científica, para conocer nuestras crisis individuales, porque digamos, las crisis, como somos únicos e irrepetibles, la crisis es distinta para cada uno. Adri, ¿cómo te va? Bien, Carlitos. Hola. Me alegro mucho. Yo Bueno, bien. entonces el tema es fundamental porque uno cree que sabe y no sabemos, no conocemos porque, digamos, las revelaciones son muy recientes y nosotros están escritas, pero uno lee cualquier cosa menos lo que hay que leer, por ejemplo. Entonces, ¿ustedes por qué me creen a mí? ¿No? Es una pregunta. Primero porque soy viejo, tengo 78 pirulos, entonces algo habrá hecho este pelotudo para vivir hasta esta edad, ¿no? Porque confiamos en ti. Al menos yo porque confío en ti. Bueno, te agradezco mucho, pero no, Porque se siente en tu corazón la verdad, entonces ya, por bueno, eso está ya yo bien. con eso confío. Bueno, está bien. Es importante todo esto porque si no hay alegría, digamos, ninguna enseñanza sirve. Por eso hago esta introducción, que es importante darse cuenta, digamos, un poco de la humildad socrática. Porque este enfoque es, digamos, reconocernos como ignorantes y pelotudos. Si no, no podemos hacer la pregunta. ¿Se entiende? Es decir, si uno sabe de qué se trata vivir en la Tierra, ¿para qué carajo hace la pregunta? No tiene ningún sentido. Y no estamos acostumbrados a preguntar. Es un tabú moderno la pregunta. Entonces, es una gran revolución plantearse la humildad socrática. Sócrates inauguró el método de la pregunta porque, digamos, él decía, solo sé que no sé nada. Y era el más grande sabio de la humanidad. Entonces uno para formular una pregunta, sobre todo a un ente que es la propia alma, que no podemos ver ni tocar, es complicado en una cultura materialista como la nuestra. Es evidentemente una gran cuota de confianza, como dijeron recién. Digamos, ¿y por qué no me preguntan a mí? Y porque yo no sé, yo no sé tampoco. Yo sé, digamos, todo lo poco que sé, trato de volcarlo para, por lo menos para que se reconozca este hecho fundamental que decía Buda hace 2500 años, que el primer paso en el camino espiritual se llama felicidad. Entonces, si uno no es feliz y no empezó el camino espiritual, obviamente, porque el camino espiritual está claramente definido. Primero felicidad, después magia blanca y después vencer a la muerte, digamos. Esto es el ABC de la espiritualidad humana. Pero como uno cree que sabe y no pregunta, o digamos, busca, somos buscadores, pero somos buscadores de seguridad donde la seguridad no existe, es el afuera. Y lo que es verdad para mí puede no ser verdad para ustedes, porque somos únicos e irrepetibles.
Entonces, todos estos conceptos básicos nos permiten una ubicuidad en, digamos, el diseño de la vida en el planeta Tierra. Entonces vamos a